tu santa palabra. Redarguye nuestros corazones a través de ella, del poder del Evangelio. Que sea tu Espíritu Santo trayendo convencimiento de pecado, justicia y juicio, Señor. Ayúdanos, Señor. Usa mi vida. Dependo, Señor, absolutamente de ti. Te pido, Señor, que tengas misericordia de mí, Señor, y que permitas que mis labios sean un puente para que tu palabra sea transmitida de la forma en que tú, Señor, lo deseas. Haz tu santa voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como bien saben, y los que, nos visitan por primera, segunda vez, y los que nos escuchan, y la iglesia, como bien sabe, hemos venido estudiando la serie El Sermón del Monte. Y como lo pudimos leer hace un momento, hoy vamos a estar revisando los versículos 13 y 14 del capítulo 7 de Mateo. Y en esta parte de la serie, usted lo puede ver ahí en pantalla, he puesto un título general y hoy quiero compartir ese título una vez más y un título en particular a la enseñanza que tendremos. Sería el Sermón del Monte, las relaciones del cristiano en el reino de Dios. Y como bien lo hemos visto, hemos a través de este capítulo observado 4 tipos de relaciones del cristiano en medio del reino de Dios. Y vamos a comenzar de los versículos 13 al 26, una serie en donde vemos la relación y actitud del cristiano hacia los falsos maestros. La relación y actitud del cristiano hacia los falsos maestros, entrando por la puerta estrecha. En esta ocasión vamos a estar enfocándonos en esta parte del pasaje. Bueno, seguimos con este estudio y quiero recordar lo que estuvimos mirando, la última enseñanza sobre esta serie, para que podamos entrar en materia, en contexto, y podamos entender un poco más lo que el Señor viene hablando a través de este sermón. El Señor Jesús dio indicaciones a sus seguidores con un mandato positivo. Si ustedes lo recuerdan, lo estuvimos mirando en el versículo 12, ¿cierto? Un mandato positivo. ¿Y cuál era ese mandato positivo? Que el cristiano fuese intencional, fuese proactivo en las relaciones. ¿Para con quién? Para con todos los hombres. Es un mandato positivo el que el Señor viene dando ahí en el versículo 12 en cuanto a la relación y actitud que debe tener el cristiano para con todos los hombres. Por eso en el versículo 11, en el versículo 12, el evangelista Mateo nos narra las palabras dichas por Cristo sobre esa intencionalidad que debe tener un creyente, que debe tener un hijo de Dios al relacionarse con todos, absolutamente con todos los hombres. El creyente debe ser activo, mas no pasivo. Él debe ser activo en las relaciones, en la comunicación con los demás. El creyente no debe ser pasivo. Él no debe ser pasivo a la hora de entablar comunicación y relación con otra persona. Porque note lo que incluso ahorita, antes de cantar el último himno, el hermano Sebastián nos compartía por medio de la escritura en el libro de Isaías. Heme aquí, le dijo el Señor, envíame a mí. Note el estado o note la intencionalidad, el activismo, por así decirlo, de Isaías
para ir a otros y sembrar la palabra. Esa debe ser la actitud del cristiano a la hora de relacionarse con todos los hombres. Esa debe ser la actitud del creyente a la hora de entablar comunicación con otra persona. Por eso Cristo ordenó a sus seguidores que si algo desea que hagan con su vida, eso es lo que debe hacer ¿con quién? Con los demás. Y eso fue lo que estuvimos viendo en la última enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando el creyente cumple este mandato positivo, está testificando de Cristo su Señor, ya que solo a través de Él se puede ejercer esta tarea. Solo a través de Cristo podemos entablar, ser activos y tener buena comunicación con los demás. Solo a través de Cristo podemos ejercer esta tarea, y solo Cristo, como lo resultamos mirando en ese pasaje, solo Cristo fue el cumplimiento de lo que los profetas habían hablado, y Cristo fue el único que había guardado, o es el único que ha guardado en todo la ley, para que usted y yo podamos recordar lo que vimos en esta última enseñanza de esta serie. Ahora, siguiendo bajo la misma línea conductora sobre las relaciones del cristiano en el reino de Dios, el Señor Jesús en esta parte del sermón, después de haber hablado sobre las relaciones del cristiano con su hermano, que fue lo primero que vimos, después de haber hablado sobre la intencionalidad en la relación del cristiano con su Padre Celestial, que también lo vimos en este capítulo 7, después de haber hablado sobre la relación que debe tener el creyente con los que viven impíamente y que no tienen remedio, que también lo vimos en este capítulo, y después de haber hablado, como lo nombré hace un segundo, sobre las relaciones y actitud que debe tener el creyente para con todos los hombres, después de haber hablado eso, el Señor, ahora, siguiendo bajo esa misma línea conductora, Él empieza a identificar la relación y actitud que debe tener el creyente con aquellos que distorsionan la verdad. Con aquellos que distorsionan la verdad y que por medio de sus mensajes enseñarán o enseñan cosas que harán que muchos duden. Enseñarán cosas que harán que muchos que escuchan estos mensajes duden de dónde están parados. Por eso el Señor Jesucristo en esta parte del sermón advierte sobre esto. Advierte sobre esto. Y es curioso porque si usted mira y si usted mantiene la línea conductora, el Señor advierte sobre esto después de haber ordenado a sus seguidores a tener una buena relación con Dios como su Padre Celestial. ¿Por qué curioso? Porque es necesario ahora que el creyente, en medio de las relaciones del reino de Dios que va a tener, es necesario que el creyente se fortalezca en sus convicciones. En sus convicciones. Por eso el Señor indica y hace esta advertencia después de haber ordenado que el creyente debe fortalecerse en comunicación con su Padre. De no ser así, el creyente está expuesto a caer en todo tipo de doctrina, como lo decía el apóstol Pablo. Posterior a eso, Cristo hace esta advertencia, porque el creyente debe estar fortalecido en sus convicciones, puesto que el camino de fe donde va a peregrinar estará lleno de mensajes donde sus oídos van a estar a disposición de estos que van en contra de la verdad del Evangelio. En contra de la verdad del Evangelio. Si usted puede notar bien lo que yo le estoy comunicando, lo que el Señor Jesús empieza a hablar desde el versículo 13 al 26, puede ver que Él hace advertencias sobre la religión verdadera y sobre la religión falsa.
usando imágenes opuestas al mensaje del reino. Miren, usa las siguientes imágenes: puerta o camino ancho y puerta estrecha o camino angosto, que es lo que vamos a estar mirando. Usa la siguiente imagen: el falso maestro o el árbol malo con el maestro verdadero o el árbol bueno, ¿cierto? Usa la siguiente imagen, mírenlo: las obras como mérito de salvación con la palabra y la obediencia. ¿Sí lo nota? Ahí está en la escritura. Y por último, usa la imagen de la casa inestable en la arena con la casa sólida o firme en la roca. En medio de esta unidad de pensamiento que hemos venido trabajando el capítulo 7, eso es lo que el Señor ahora advierte al creyente para que su actitud y su relación con estos falsos maestros sea coherente conforme a como Él lo enseña. Todo eso el Señor lo dice al creyente para que tenga una actitud coherente con la verdad que ha escuchado, porque como lo dije hace un momento, sus oídos se expondrán a escuchar mensajes que quieran removerlo. Sus oídos se expondrán a escuchar mensajes que faciliten su caminar o su vida, y que esto va en contra de lo que el Señor Jesús ahora empieza a hablar aquí. Mire, antes de que entremos en materia sobre dos puntos generales que voy a tratar en esta mañana sobre estos versículos, quiero recordar algo para los que de pronto ya lo saben, pero también quiero instruir algo para que la iglesia, tanto usted como yo y todos los que nos escuchan, podamos tener claridad de lo que Cristo manifiesta y enseña aquí en esta parte a sus seguidores y a sus hijos. Y lo que quiero recordar y enseñar es lo siguiente. Mire, después de que Adán, como cabeza federal, como representante de toda la humanidad, ¿cierto?, cayó en pecado, el hombre, en representación de Adán, perdió algo fundamental como consecuencia de su desobediencia. Perdió algo fundamental como consecuencia de su desobediencia. Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24. Esto que quiero explicar nos va a ayudar a entender un poco el contexto de lo que Cristo habla allí en los versículos 13 y 14. Génesis 3, 23, 24, usted lo puede ver en pantalla y usted puede abrir su Biblia y seguirme la lectura. Dice la palabra del Señor: y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Note que estas son palabras después de que Adán y Eva habían ¿qué? Pecado. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Versículo 24, y noten la palabra. La primera fue y lo sacó, y noten el 24. Echó pues ¿a quién? Fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Es claro lo que la Escritura nos está enseñando aquí. Y es que el hombre fue ¿qué? Expulsado. El hombre fue expulsado. Él fue echado por causa de ¿qué? De su rebelión, de su pecado, de su desobediencia a Dios. El huerto del Edén hacía referencia a un lugar de cercanía. El huerto del Edén hacía referencia a un lugar en donde él tenía una relación de ¿qué? De amistad ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Note que cuando usted lee los primeros versículos de la Biblia, usted encuentra que el hombre y Dios tenían ¿qué? Comunicación, tenían amistad, tenían una relación. Pero cuando él fue echado por causa del pecado, ¿cierto?
Él fue alejado de ese lugar de cercanía en donde tenía comunicación con Dios. Y Dios lo dejó a expensas de su condición pecaminosa y por ende dejándolo en un estado ahora de que seguía en un estado de amistad. ¿Usted qué cree? No, en un estado de enemistad y de depravación total con Dios. Ya lo sucio, porque Adán era inocente, entra el pecado, ahora es que sucio. Su inocencia cayó. Ya lo sucio no podía acercarse a lo santo. ¿Quién era el santo? Dios. Ya lo inmundo no tenía posibilidad de acercarse a lo puro. ¿Quién era o quién es lo puro? Dios. Por lo tanto, como lo dije, explicando esto, como lo dije hace un momento, por lo tanto, como Adán es o era la representación, la cabeza federal de toda la humanidad, por lo tanto, toda la humanidad desde que nace está en una condición ¿de qué? ¿De amistad o de enemistad con Dios? De enemistad, desde que nace. Toda la humanidad está en una condición de enemistad con Dios. Corroborémoslo a través de la Escritura. Romanos capítulo 5, 12, y después vamos a leer los versículos 18, la parte A, y 19, la parte A. Romanos 5, 12, mire. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 18, parte A, del mismo capítulo. Así que, como por la transgresión de uno vino la ¿qué? Condenación a todos los hombres. 19a. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Es claro lo que la Escritura nos está enseñando? Y quiero dejar esto claro para que usted me pueda entender lo que vamos a hablar ahorita de lo que el Señor Jesús enseña allí en los versículos. Mire, toda la humanidad, nos lo dice la Escritura, toda la humanidad está en una condición de ¿qué? De pecado, de condenación, de perdición y de enemistad con Dios. Toda la humanidad. Pastor, ¿cómo va a decir usted eso? Si es que allí nos dicen que todos somos hijos y todos somos amigos. Bueno, allí, con todo el respeto, tocaría mirar cómo están mirando estos pasajes. Porque la Escritura es clara. Acabamos de leer, entró el pecado por uno y toda la humanidad está ¿en qué? En pecado. Entró la transgresión por uno y vino condenación a todos los hombres. Entró la desobediencia por uno y todos fueron constituidos pecadores. Todos. Toda la humanidad está en un estado de condenación y de perdición. Ahora, mire lo que dice el Señor Jesús, Juan 3, 18 y 19. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree es condenado, dice la Escritura. Note las palabras, ya ha sido condenado, ese es su estado. Ya ha sido condenado, ese es su estado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, versículo 19 de Juan 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por lo tanto, lo que deseo, mi amada iglesia, en esta parte,
Y esto que es concerniente a la doctrina de la salvación, lo que deseo es que usted y yo recordemos, y los que no sabían, es que usted pueda tener presente que todos los hombres, que el hombre por causa del pecado y de la condición de su naturaleza pecaminosa, desde que nace ya viene caminando por un camino ¿de qué? De condenación y de perdición. Desde que nace el hombre, por consecuencia del pecado de la cabeza federal, allí en el huerto, el hombre desde que nace es pecador. Y ya viene caminando por un camino ¿de qué? De perdición, de condenación. El hombre no está en un estado intermedio donde puede decidir o tener, oígame bien, o tener el libre albedrío de aceptar a Jesús como si Él fuera un novio que esté rogando para que lo amen y lo acepten. El hombre no está en un estado intermedio. El hombre no nace y va caminando y entonces empieza a ver por allí y empieza a ver por acá. Bueno, ¿cuál escojo? ¿Este o este? No puede. Él nace y ya empieza a caminar por un camino. Y ese camino es el camino lo acabamos de ver. El hombre no tiene el libre albedrío de decidir por Jesús. No tiene libre albedrío, como lo enseñaron muchas veces, de pase al frente y acepte a Jesús. No. El hombre en su condición moribunda no tiene la capacidad de creer o de elegir por lo bueno. ¿Sabe por qué? Porque el deseo de su corazón siempre será hacer ¿qué? Lo malo. Siempre el deseo del corazón del hombre será hacer lo malo. El hombre por sí solo no puede ir a Dios, porque su estado es sucio, porque su estado es de maldad. Por eso Dios lo echó, lo expulsó del Edén. Y no puede ir a Dios a no ser que el mismo Dios le traiga, ¿cierto? Juan 6:44. Mire lo que dice el Señor Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Espero me entienda lo que le estoy recordando o aclarando. Porque teniendo en cuenta esto, se puede entender a través de toda la unidad de la Escritura lo que Cristo dijo a sus oyentes y lo que hoy Cristo habla a su iglesia. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo el hombre ha sido enseñado en que él, el hombre, tiene parte en su salvación, que sus obras son meritorias para alcanzar el estado de glorificación. En muchas partes, en muchos años, el hombre ha sido enseñado en esto, que él es meritorio de la salvación por sus obras. Ay, le ayudó a pasar la calle al ciego, al anciano. Él se merece el cielo. Era tan bueno que él se merece el cielo. No, mi querido hermano, por muchos años se ha enseñado esto, ¿cierto? Pero no. Por otra parte, el hombre ha sido enseñado que es autosuficiente por sí mismo y que no necesita de Dios para vivir, que su felicidad depende de sus actos y que el estado eterno es un cuento. Eso es una fábula, porque nadie puede dar testimonio de eso. A eso ha estado expuesto el oído del hombre. A eso ha estado expuesto el oído del hombre. Son muchas las enseñanzas a las que el hombre ha estado expuesto con el propósito de desviarlo de la verdad. ¿Por qué? Porque son enseñanzas que nacen del padre de y él siempre ha querido estar en oposición ¿con quién o contra quién?
contra Dios. Ah, con que Dios dijo que no pueden comer de esto. Él siempre ha estado en oposición contra Dios. Él siempre ha querido contradecir la palabra de Dios. Ahora, esto, teniendo en cuenta esto y a través de la unidad de la Escritura, nos va a ayudar a entender una vez más lo que Cristo está hablando en esta parte a sus oyentes y hoy a la iglesia. Por eso, mi amada iglesia, es bueno recordar que dentro de la verdad escritural, como lo acabamos de ver en los pasajes anteriores, el hombre por su estado de pecado se encuentra en amistad o en enemistad con Dios. En enemistad contra Dios. El hombre se encuentra en estado de enemistad, de depravación total, en enemistad con Dios. Y él ha sido destituido de la gloria de Dios y su vida ya está encaminada por un camino que viene caminando y que solo lo sigue conduciendo a la perdición y que necesita escuchar del camino angosto, de la puerta estrecha, para poder volver en amistad ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Entonces, ¿a qué se refería o a qué se refiere el Señor Jesús cuando dijo a sus seguidores, entrad por la puerta estrecha? ¿A qué se refería o a qué se refiere el Señor Jesús cuando dijo a sus seguidores, cuando hacía referencia del camino angosto? ¿A qué hace referencia? Bueno, teniendo en cuenta esto que le acabo de recordar o que le acabo de decir, vamos a poder abordar los versículos 13 y 14 bajo dos puntos generales. El primero, un creyente debe tener convicción del camino en el que está, ya que la distorsión de la verdad tratará de llevarlo a su camino antiguo espacioso. Una vez más. Un creyente debe tener convicción del camino en el que está, ya que la distorsión de la verdad tratará de llevarlo a su camino antiguo espacioso. Versículo 13, mire lo que dice la palabra. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Aquí quiero aclarar una vez más, conforme a lo que ya vimos a través de la Escritura, del estado de depravación total y de enemistad que tiene el hombre con Dios. Quiero aclarar algo una vez más, y es que el hombre no va por un camino intermedio diciendo, hoy estoy aquí, mañana estoy acá, o me quedo acá. Pero este camino intermedio, si fuese así, ¿a dónde lo llevaría? No, si hubiese un intermedio, ¿a dónde lo llevaría? La Biblia no nos muestra que hay un camino intermedio. La Biblia nos muestra que hay un camino angosto y espacioso y que hay otro que es, espacioso y ancho, y hay otro que es angosto. Eso nos muestra la Biblia. Pero ya vimos que el hombre desde que nace viene por un camino intermedio. No, viene por el camino ancho, el espacioso. Por eso es interesante poder ver aquí lo que Cristo y las palabras del Señor desean enseñar a sus oyentes. Mire, el Señor Jesús comienza diciendo en esta parte del sermón, entrad, entrad. Y aquí deseo detenerme un poco, porque es interesante, si usted mira bien el pasaje, el Señor Jesús hace repetición de la palabra puerta 3 veces en los versículos 13 y 14. 3 veces. Y aunque en la segunda hace referencia a entrada, no es el mismo significado de la primera. ¿Por qué? Porque en la primera parte hace referencia al verbo entrad o entrar. Y este verbo, para que podamos tener presente,
Este verbo es un verbo compuesto por una acción presente e imperfecta. Quiero hacerme explicar. Este verbo en el griego está compuesto por una acción que viene del pasado y que ahora en el presente su ejecución demuestra que se mantiene. ¿Me hago entender? Este verbo entrar refiere a algo del pasado y que ahora en el presente se mantiene. Entonces, lo que está haciendo referencia el Señor Jesús a que el entrar por la puerta es que los creyentes caminen, vayan por la puerta que ya entraron. No que tienen que entrar una vez más, sino vayan por la puerta, vayan caminando por la puerta que ya entraron. Recuerde algo. Recuerde que en esta parte del sermón, aunque había muchos oyentes allí en el monte, recuerde que Cristo está hablando ¿a quién? A creyentes. Que el sermón del monte es la carta magna del creyente. Cristo está hablando a creyentes, a personas que habían creído en Él y que ya habían entrado por la puerta. Aunque es lo mismo que habla aquí en el capítulo 4, versículo 24 y 25, quiero narrarlo desde Marcos 3, 7 y 8. Mire, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a Él. Muchos habían creído en Él. Por eso cuando el Señor habla allí en el Sermón del Monte, estas palabras son exclusivamente para sus seguidores. Y en la unidad de lo que viene hablando el Señor, lo que le dice a sus seguidores allí cuando les dice entrad por la puerta estrecha, lo que le está diciendo es que perseveren con convicción en el camino por donde vienen caminando. Porque ellos, como hijos de Dios, como creyentes, como personas que habían escuchado el mensaje de Cristo, ahora iban a estar expuestos a distorsiones en medio de su caminar que tratarán de desviarlo y, ¿por qué no?, volverlo a llevar a su antiguo camino que es espacioso. El verbo entrar refiere a que Cristo les está diciendo perseveren, perseveren, porque ellos ya habían entrado. Ahora tienen que perseverar en el camino angosto. Y es a eso a lo que hace referencia el Señor Jesús en la segunda parte del versículo. ¿A qué hace referencia? A que hay un camino ancho. Y hace referencia en la segunda parte del versículo a que ellos, perseverando, estarán expuestos, como lo dije hace un momento, a escuchar mensajes que lo vuelvan a ese camino espacioso. Eso es lo que hace referencia a la segunda parte del versículo. Mire lo que dice el versículo 3 en su segunda parte. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Prácticamente el Señor Jesús les está diciendo a sus seguidores: perseveren en lo que han aprendido, perseveren con convicción, perseveren en la puerta por la que entraron, porque hay un camino por el cual venían antes de conocer la puerta estrecha, y ese camino es el camino ancho por el cual venían antes. Ese camino es el camino espacioso que conduce
al estado de perdición por el cual venían, y muchos están destinados a entrar o a seguir caminando por ese camino porque no han reconocido ni han creído en Cristo como el único y verdadero Salvador. Lo que el Señor Jesús está haciendo aquí es colocando un contraste entre dos caminos que hay para el hombre. Pero no olvide lo que acabamos de ver. Está colocando un camino entre dos contrastes, está colocando un contraste entre dos caminos que hay para el hombre. Pero no olvide lo que le acabo de decir. El hombre no tiene el libre albedrío para decidir por Dios. Porque nadie puede venir a Dios, nadie puede venir a Cristo si el Padre, como lo leímos, no le trae. Entonces él viene caminando por el camino ancho. Pero escucha de Cristo, escucha de la puerta. Y si su vida en arrepentimiento y fe es llamada y es puesta a los pies del Señor, él seguirá por el camino estrecho. Cristo está haciendo un contraste de dos caminos que hay para el hombre. El camino que lleva a la perdición, por el cual viene caminando por su estado de condenación, y el camino de la salvación, que es angosto y que es difícil perseverar en él. Es el mismo contraste que hace el salmista en el Salmo número 1 sobre el camino de los justos, que se deleitan en la ley de Dios y que da fruto y que prospera. Pero lo contrasta con el camino de los malvados, que son como el tamo que arrebata el viento y luego que perece. Es el mismo contraste. El Señor Jesús plasma la idea de que el camino angosto por donde el hombre, estoy aquí confundido, que el camino espacioso por donde el hombre sin Dios viene caminando es fácil. El Señor Jesús plasma esa idea. Y la palabra amplio refiere a espacioso. La palabra amplio refiere a holgado, donde hay demasiado espacio para diversidad de prácticas laxas moralmente. El camino espacioso es la senda de la tolerancia y de la ausencia de las restricciones. En el camino espacioso no hay freno, ni hay límites de pensamiento o de conducta. O sea, el hombre puede hacer todo lo que desea. Todo lo que desea. En el camino espacioso hay libertad en la esclavitud del yugo pecaminoso. O sea, no hay restricción de pecado. ¿Por qué? Porque lo que enseña el camino espacioso es para soportar esto que va en contra de la moral y de la naturaleza de Dios. Lo que enseña el camino espacioso es que, ¿y qué tiene de malo? ¿No han escuchado esa frase últimamente muy repetida? ¿Pero qué tiene de malo? Pero, ¿y por qué no pueden hacer eso? Allá ellos, yo lo único que hago es, cada quien con su. Esas son las excusas hoy en día en medio del camino espacioso. Pero lo que no saben muchos es que cuando no hay freno en esto, el camino espacioso conduce a la perdición. Perdición. Mire, en el camino espacioso hay libertad de religión o creencia. El hombre en ese camino espacioso se volvió un sincretista. Tiene un doctorado en sincretismo. ¿Y qué es sincretismo? Para que me puedan entender. El sincretismo es que cogen un poco de allí, un poco de allá, un poco de aquí, un poco de aquí, un poco de todo, y ellos hacen su Dios. Arman su religión, cogen un poco de todas las doctrinas. Eso pasa en el camino espacioso.
no hay límite. Hay libertad de religión o creencia y sincretismo donde se hace de todo un poco y hacen una religión. En este camino hay humanismo en el espacioso. En este camino existe la suerte. Ay, pongámosle la suerte a esto. Ese es el camino espacioso. En este camino hay autosuficiencia. Todo es gracias a mí. Yo no necesito de Dios. Yo trabajé hoy por mis fuerzas. Ese es el camino espacioso. En ese camino hay rebeldía. Desde que son pequeños los hijos son rebeldes. Ese es el camino ancho. Ese es el camino donde muestra la rebeldía cada vez más del hombre. Hay desobediencia. El hombre no desea someterse a los mandatos de Dios. Ese es el camino ancho. Los viajeros de este camino espacioso siguen sus propias inclinaciones, siguen los deseos de su propio corazón caído, siguen la superficialidad, siguen lo efímero, siguen el amor al yo, siguen la hipocresía, siguen la religión mecánica como la de los fariseos. Mire lo que el Señor decía en Mateo 5:20, que ya lo vimos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Cuál era la religión mecánica de los fariseos? ¿Y a dónde los estaba llevando? ¿A dónde? A la perdición. No creamos o no crea que por sentarse o venir cada 8 días a la iglesia y hacer presencia y que los hermanos lo vean, no crea que eso ya abrió las puertas de los cielos para su vida. Eso debe ser fruto del arrepentimiento de su vida. Eso debe ser fruto de lo que Cristo ha hecho en su vida, sabiendo que la necesidad de congregarse para usted se vuelve un deleite. La necesidad de estar escuchando la palabra, de ese medio de gracia para la vida de un creyente, es un deleite. Mire, esta religión mecánica como la de los fariseos no ha cambiado hoy en día. Muchos están sentadotes en una silla llevando una vida religiosa, mecánicamente, pero y siguen caminando por el camino espacioso. Espacioso. En ese camino espacioso hay orgullo, hay dificultad para practicar las buenas relaciones que el Señor ha venido hablando para con los hermanos, para con Dios, para con los demás. En ese camino espacioso hay falta de perdón. Hay falta de perdón. En ese camino espacioso no se necesita esfuerzo para practicar lo que el Señor Jesús ordena, sino más bien se requiere esfuerzo para resistir y desobedecer. Ese es el camino espacioso. Ese es el contraste que Cristo está haciendo ahora aquí, entre dos caminos. No diciéndole al hombre decida, no, sino diciéndole, vea, usted ha entrado, al creyente, usted ha entrado por esta puerta, persevere con convicción. Porque el camino por donde venía andando, existe todo esto. A todo esto está expuesto el creyente, en la relación y en la actitud con los falsos maestros, porque ellos distorsionan, ellos enseñan lo contrario de la verdad y dan absoluta confianza al hombre de tener parte en su salvación. En este camino enseñan al hombre a que ellos son los que deben tener el parámetro de qué es bueno y qué es malo. Mire, a tal punto se ha llegado que enseñan de que cuando un hombre peca se piensa siempre en lo escandaloso, ¿cierto? Pero ¿qué hay de la mentira? ¿Pero qué hay de eso oculto que está allí? ¿Qué hay de lo que hacen en casa y que nadie los ve? ¿Qué hay de aquello de que quizá muchos mecánicamente se jactan en las iglesias, pero en casa no cogen una Biblia ni oran?
parámetro de la bondad la da el hombre en este camino, negando así el argumento verdadero de la Escritura. Eso es lo que enseñan muchos hoy, facilitando las cosas a aquellos que siguen caminando por el camino espacioso. Facilitando las cosas a aquellos que no quieren someterse a Dios, que quieren vivir en rebeldía siempre a Dios. Aquí hay una triste pero verdadera noticia, y es lo que el Señor viene hablando. Y es que son muchos, miren lo que dice la Escritura, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Querido hermano y mi amada iglesia, cuando leía estas palabras y meditando una vez más en ellas, entendía mi responsabilidad y entendía lo que aprendíamos en el versículo 12 de ser proactivos en ese mandato positivo. Yo tuve a alguien alguna vez que me predicó el Evangelio. Yo tuve a alguien alguna vez que me habló de Cristo, pero yo no tuve que ir a buscarlo. Ese alguien se acercó y me habló de Cristo. Esa debe ser la relación y esa debe ser la intencionalidad de todo creyente. Porque cuando leemos aquí que son muchos, esta palabra significa que es la mayor parte. Esta palabra significa que es abundantemente. Y me quedé pensando y yo dije, ¿la mayor parte de qué? Posiblemente lo que el Señor Jesús está revelando aquí es que puede ser la mayor parte de la humanidad creada que están yendo por ese camino. Posiblemente lo que Cristo está revelando aquí es eso. De inmediatamente pensaba en los que tengo a mi alrededor. Pensaba en mi familia, pensaba en mi hijo, pensaba en todos aquellos que pasan por mi lado. ¿Cómo soy yo proactivo en la relación con ellos? Por eso el Señor Jesús venía enseñando esto. Haz a los demás lo que quieren que hagan contigo. Muchos, posiblemente, una vez más vuelvo y se lo repito, posiblemente el Señor está revelando aquí que es la mayor parte de la humanidad creada la que va por ese camino. Lastimosamente, mi amada iglesia, el hombre siempre ha sido obstinado y su corazón de naturaleza rebelde huye de las cosas de Dios. Huye de las cosas que le demanden un mínimo esfuerzo de tomar su cruz, de negarse a sí mismo y de seguir a Cristo. Desde los siglos ha sido así y hoy se ha multiplicado esa maldad. Por eso bien lo dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 1 al 5. También Timoteo debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, cuando Pablo se refiere aquí a los postreros días, mi amado hermano y mi amado iglesia, no está hablando de hoy. Hoy es el incluido de cuando comenzó los postreros días. Y los postreros días comenzaron después de que Cristo resucitó y ascendió. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Dígame si esto no lo enseñan algunos por ahí. Habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán, oiga, mira lo que dice Pablo, que tendrán, así como los fariseos, apariencia de, pero negarán la eficacia de ella. Pablo dice a estos, por eso mi amada iglesia, cuídese, ánimo en Cristo y persevere fielmente en caminar por el camino angosto. Aunque cueste, aunque sea difícil, le es necesario, amado creyente, menguar para que Cristo crezca cada día en su vida. Usted puede estar expuesto a enseñanzas que lo harán dudar. Usted puede estar expuesto a comentarios que le harán dudar lo que enseñan en su iglesia.
Posiblemente los que están al frente posiblemente tengan errores o posiblemente haya convicciones en ellos que sean antibíblicas. Pero eso no lo debe llevar a usted a huir, sino más bien a ir a la palabra. Porque la palabra es la única fuente de la verdad. Y quiero decirle algo. Usted estará expuesto a enseñanzas falsas. Y recuerde que la enseñanza falsa no solo proviene desde los púlpitos. Recuérdelo. Aunque estos han sido aprovechados para eso, lastimosamente, usted debe estar atento a las distorsiones, porque estas también las puede escuchar desde los más cercanos. Esta también las puede escuchar desde los programas de televisión, desde cualquier lugar. Mire, me han llegado personas en algunas ocasiones, no sé si a usted quiero contarle una experiencia, me han llegado personas en algunas ocasiones: pastor, ¿Dios sí existe? ¿Por qué me pregunta eso, mi amado hermano? No, es que en National Geographic presentaron un programa donde están investigando cuándo nació Dios, si Él existe. Mi querido hermano, si Cristo lo ha llamado, usted no tiene por qué dudar. Por eso cuando Cristo dice entrad, le está diciendo persevere con convicción en ese camino angosto. Eso es lo que está diciendo el Señor. Desde cualquier lugar, su vida, mi amado hermano, está expuesta y debe estar apercibido de escuchar estos mensajes. Y debe tener convicción en Cristo. De lo contrario, posiblemente pueda ser que su vida nunca ha entrado por la puerta estrecha. Esto nos llevaría al segundo punto final, y es el siguiente: solo hay una puerta y un camino que conduce a la salvación. Versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y note el contraste. En el espacioso el Señor dijo que muchos, y en el angosto, ¿qué está diciendo? Y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Ahora el Señor Jesús justifica con la palabra: porque haciendo referencia que aunque hay un camino holgado y espacioso, que es fácil y que muchos les gusta caminar y que conduce a la perdición, ahora Él justifica con la palabra que hay una puerta y hay un camino difícil, y para entrar por ella se tiene que dejar todo para perseverar en ese camino. Se tiene que dejar todo porque el mismo Señor Jesús lo dijo. Mire las palabras de Cristo, Lucas 14, 25, 27. Grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo: versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí también hay que tener cuidado, porque muchos distorsionan y muchos hiperliteralizan este texto. Y entonces a las mujeres que tienen sus esposos que no son creyentes: no, hermana, es que su lugar es la iglesia, usted tiene que dejar ese sinvergüenza. No, ojo. No, es que mire lo que dice el Señor Jesús. No, el Señor Jesús no se estaba refiriendo, estaba refiriendo al amor, que ellos no pueden estar por encima de Dios, que ellos no pueden estar por encima de Él.
Por eso, mi hermano, cuando sus oídos están expuestos a mensajes sobre éxito, sobre autosuficiencia, sobre humanismo, filosofías huecas que niegan lo ordenado por el Señor Jesús, puede caer en ser conquistado y obviar realmente lo que cuesta seguir a Cristo. Por eso pocos son los que hallan esta puerta. Por eso pocos son los que perseveran en este camino. Porque las demandas puestas por Dios para sus hijos se han vuelto carga para sus corazones. Mire, hay algo muy recurrente y lo he dicho en una o dos ocasiones y quiero repetirlo en esta mañana. Hay algo muy recurrente. Hoy en día hay algo muy recurrente. Y es que muchas personas huyen de lugares buscando un mensaje más sano. Muchos. No, es que vengo de allí porque solo hablaban de esto y porque solo predicaban de esto y porque nunca predicaban de Cristo y porque la palabra de Dios ni siquiera la abrían. Eso se ha vuelto recurrente hoy en día. Hay un exilio, hay un éxodo de muchos lugares donde la excusa es: estoy buscando un lugar donde se predique un mensaje sano. Gloria a Dios por eso. El problema de eso es lo siguiente, que cuando se encuentran con la verdad escritural, huyen también, argumentando que allí se predica solo legalismo. No, la palabra cuesta. El camino angosto es difícil. El camino angosto no es fácil, no es legalismo, es la palabra de Dios. Y esto se ha venido viendo últimamente. ¿Y por qué buscan argumentos para huir? Porque aún siguen acomodados en el camino espacioso. El camino, una vez más, el camino angosto es difícil. El camino cristiano no es fácil porque es contracultura. Por eso la puerta es solo una, porque es estrecha. Y esa puerta es ¿quién? Cristo. Cristo. Cristo, mire lo que dice la escritura en Juan 10, 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Nota, si miramos la unidad de la escritura, note lo que Jesús le está diciendo a los que están allí en el monte. Ellos ya habían entrado, multitudes le seguían porque habían creído en su palabra, pero ahora ellos tenían que hallar pastos. ¿Y eso qué requiere en cuanto a la responsabilidad de la oveja? Perseverar. Perseverar. Entrad, perseveren. Mi querido hermano, solo hay una puerta que lo lleva a la vida, y esa puerta es Cristo. Y mi querido amigo, si hoy me acompaña y nos escuchan, mi querido amigo, solo hay una puerta que lleva a la salvación. No hay otra puerta. La tradición ha enseñado que muchos son los que interceden ante Dios para que sea salvo. Es más, la tradición ha enseñado que después de muerto, aún las oraciones de muchos pueden hacer que Dios salve el alma. No, mi querido hermano, eso es lo que el Señor aquí está enseñando. Eso es lo que trae el camino angosto. Persevere en la creencia, persevere en lo que el Señor le ha permitido creer. Persevere. Usted quizás ha escuchado que todos los caminos conducen a Dios. Usted no ha escuchado por ahí hoy en día esa frase que dicen: es que la mejor forma de ser un creyente es no hacerle daño a nadie. Yo creo en Dios porque no le hago daño a nadie. No. Quizás ha escuchado que hay varias puertas que conducen a la salvación. Pero quiero decirle que la escritura, como lo acabamos de leer, dice otra cosa.
Y esa otra cosa que dice es que la única puerta que conduce a la salvación es Jesucristo. Y que esa puerta lo conduce a un camino donde hallará pastos. Y esto refiere a sustento, esto refiere a vida, esto refiere a salvación, esto refiere a glorificación. Por eso cuando Cristo en el sermón dice que angosto es el camino que conduce a la vida, es porque a muchos les gusta disfrutar de su estado de muerte en delitos y pecados y no les interesa vivir. Pero como es angosto y es estrecha la puerta, el camino que conduce a la vida es difícil, mi amado hermano. Y mi querido amigo, ser cristiano no es fácil. Y no le estoy diciendo que ahora evite seguir a Cristo, no, porque el Señor es el que convence el corazón. Él es el único que lo puede traer a usted en arrepentimiento y fe. Pero mantenerse ahí le va a acarrear responsabilidades. Iglesia, mantenerse en el camino estrecho va a acarrear responsabilidades. Va a acarrear vivir una vida en relación con sus hermanos sin hipocresía. En donde mire primero su paja en donde mire primero su viga antes de mirar la astilla y la paja del hermano. Caminar en el camino estrecho va a acarrear una vida de comunión con su Padre Celestial, en donde lo busque en oración, en donde lo llame y en donde toque la puerta. Eso es lo que venimos viendo en el capítulo 7. Caminar por el camino estrecho debe llevarlo a ser intencional con los demás y no esperar que los demás vengan a usted. Eso es lo que viene el Señor hablando en el capítulo 7. Mi amada iglesia, entre, persevere, esté apercibida del mensaje falso, porque solo es una la puerta y uno el camino. Mi querido amigo, es la puerta, Cristo, la que abre para introducirlo a la salvación. El camino de la vida. Cristo es el único que puede sacarlo de ese camino espacioso, holgado, donde usted tiene o está viviendo en una vida libertina. Es el único que lo puede presentar ante Dios, ante su Creador y traerlo de nuevo en reconciliación y en amistad con Él. Cristo es el único, no hay nadie más. Él es la puerta y Él es el camino. Mi amada iglesia, el Señor nos ayude a perseverar. Espero que haya quedado claro lo que Cristo aquí viene hablando. Que el Señor ayude a la iglesia a perseverar en el camino estrecho, porque no es fácil. Permítame, vamos a orar.